¿Cómo están, chicos? Hoy día continuamos con el mundo maravilloso de la ciencia, de la biología. Muy bien, el tema para el día de hoy es un tema también importantísimo, porque entramos a una rama de la biología llamada la histología. La histología es una rama muy amplia que trata el estudio de todo lo que son los tejidos. Ustedes ya hemos aprendido lo que es una célula, sus partes de la célula, sus funciones de la célula. Y hoy día nos toca aprender lo que son los tejidos. Entonces, la histología se encarga de estudiar los tejidos, ¿correcto? Los tejidos. Pero ¿cómo se forman los tejidos? ¿Qué es un tejido? Los tejidos se forman por la unión de dos o más células. Ustedes, te invito a que veas tu mano, van a ver que está formada por células. Quizás no se vean a simple vista, pero se ve como una red, ¿cierto? Son parte del tejido, muchas células. Pero las células no se van a unir, ¿no? No se van a juntar por juntar. Esa es la maravilla de la ciencia y de la evolución. Las células se juntan en base a su estructura. Células con estructuras semejantes se van a unir con estructuras semejantes, ¿no? Entonces no puede unirse esta con esta, ¿no? O este con acá. No puede ser, no pueden unirse. No hay unión, ¿no? Hay unión, hay formación de tejidos cuando las células son de estructuras semejantes, o son parecidas, y que van a cumplir una misma función. Por ejemplo, tenemos las células de tejido muscular, y todos son alargadas. Sí, ¿no? Alargadas. Acá viene otra, y así. ¿Está bien? Igual tenemos en la piel. Las células de la piel son células, digamos, de estructura plana, ¿no? Plana, ¿no? Laminar, más o menos con formas geométricas, ¿no? Igual las células que tenemos en la tráquea son distintas, ¿no? Es decir, un conjunto de células semejantes. Veamos acá. Tenemos células en este caso redondeadas. ¿Está? Tenemos un tejido. Pero le falta algo a ese tejido. Las células no se juntan por juntar. Se juntan, pero hay como una forma de un pegamento, ¿no es cierto? Un pegamento, o algo que los mantiene unidos. Está acá. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos a ver de qué manera las células se han especializado, ¿no? Vamos a ver las clases de células para luego ver su clasificación de los tejidos. Entonces, las clases de tejido están en base al tipo de células. Por ejemplo, tenemos una primera clase. De acuerdo a la función que realizan, ¿no? Se han especializado. Es decir, hay una transformación para el trabajo fisiológico, para el trabajo de función. Fisiológico viene de las funciones. Entonces hay una transformación, ¿no? No son iguales en cuanto a su estructura, ¿no es cierto? Se han transformado, se han adecuado para hacer esa función, ¿no? Entonces, dos tipos de células. Una que son poco transformadas y otra que son muy transformadas, ¿no? Las poco transformadas tienen un trabajo mucho más, no difícil, ¿no? No tampoco fácil,
pero es un trabajo, ¿no?, que no requiere mucha complejidad. En cambio, las células que son muy transformadas son células muy especializadas, muy transformadas, que requieren un trabajo mucho más especializado, mucho más fino. Acá, por ejemplo, están las células nerviosas, ¿no? Las células nerviosas son, o las células musculares, que son estructuras mucho más complejas. Y las poco transformadas son las células de la piel, ¿cierto? Las células del tejido grasoso, ¿cierto? Etcétera. Además de esto, los tejidos se han asociado. Y de la forma como se juntan, también, ¿no?, también se han, digamos, clasificado, ¿no? Por ejemplo, se juntan acá con sustancia intercelular escasa. Entonces, a veces se juntan muy agrupados, están tan agrupados, digamos, tan juntos, que no hay mucho espacio. De color rojo es el espacio, ¿no? Se llama la sustancia intercelular. Acá hay un espacio. Este espacio tiene que ser llenado, ¿cierto? Llenado. Y se llena con sustancias sólidas, semisólidas o líquidas, ¿no? Entonces, hay veces que la sustancia intercelular es escasa, porque los espacios están muy juntos. ¿Se cuenta? En este caso, ¿no? Están muy juntos. Entonces hay sustancia intercelular escasa. Pero cuando dos células o más células están muy separadas, el espacio que está en medio del espacio, ¿no?, es muy grande. Entonces, sustancia intercelular más o menos abundante, ¿no? Un ejemplo de sustancia intercelular escasa lo tenemos en el tejido epitelial, ¿no?, del epitelio, están muy pegadas. Si son más o menos en forma poliédrica como ladrillos, tienen una, luego viene al costado otra, entonces se nota que están muy juntas. Y por tanto ese espacio es muy pequeño, su sustancia es escasa. En cambio, en la sangre, la sustancia intercelular es abundante, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de acá tenemos el tejido cartilaginoso, el cartílago de acá de la oreja, o de los huesos. Sabiendo esto, entramos ahora a la clasificación de los tejidos. Los tejidos se clasifican en dos grandes ramas. Uno son tejidos vegetales y otros son tejidos animales. Tejidos animales y tejidos vegetales. Nosotros vamos a iniciar el estudio, ¿no?, digamos, bastante detallado de los tejidos animales, ¿no? Vamos a empezar entonces con la clasificación de los tejidos, ¿no?, los tejidos animales, ¿no?, y luego hacemos los tejidos vegetales. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora, ya sabiendo lo que es tejido, de cómo se han asociado, ¿no?, cómo funcionan, vamos a hacer ahora entonces tejidos animales, que son como 8, ¿no? Son 8 tejidos, no dos más, dos variantes más. Pero vamos a empezar con uno de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, según nuestro cuadro, tenemos el tejido epitelial, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso, el tejido linfático, ¿no?, el tejido digamos, nervioso, el tejido muscular, etc. El día de hoy vamos a empezar con un tejido, ¿no?, que es la base, digamos, la base frente al medio ambiente, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien, hoy día vamos a ver el tejido epitelial, ¿no? El tejido epitelial es un tejido cuyas células, ¿no?, tienen formas más o menos poliédricas, ¿no?, hexagonales, etcétera, ¿no? Y forman capas, ¿no? Forman y se llaman estratos esas capas.
puede ser simple o puede ser de varias capas, ¿no? Estos tejidos, fundamentalmente, el tejido epitelial cubre toda la parte del cuerpo del organismo, ¿cierto? En este caso, comúnmente llamado la piel, ¿no? La piel. Pero no solamente cubre la piel, la parte externa, también cubre la parte interna. Y de acuerdo a eso, se dan sus variedades. Vamos a ver acá primero cómo son las células del tejido epitelial. Aquí tenemos una célula de tejido epitelial simple, ¿no? Una base y una capa de células encima, ¿cierto? Este epitelio simple lo tenemos en el corazón, ¿cierto? En el corazón, en los intestinos, en los vasos sanguíneos. Acá tenemos otro epitelio que es un epitelio estratificado, o sea, no con una capa, sino con varias capas, ¿cierto? Una base y varias capas, epitelio estratificado. Lo encontramos en la piel y en la pared de la boca, ¿no? Adentro, en la boca, ¿no? Además también tenemos otro tipo de epitelio que se llama epitelio glandular. ¿Por qué glandular? Porque va a producir una secreción, ¿no? O sea, va a ser un líquido, una sustancia glandular, ¿no es cierto? Estas glándulas, este tejido está en las glándulas endocrinas, exocrinas, el sudor que tenemos en la piel, la saliva, ¿cierto? Que también lo produce las gargantas salivales, contienen epitelio glandular. Y decíamos antes que son de tres tipos el epitelio, ¿no? El tejido epitelial, perdón, son de tres tipos. La epidermis es el tejido que cubre la parte externa de todo el cuerpo, la epidermis. Luego viene el epitelio. Vamos a escribirlo para que tengan ustedes ya completa la epidermis. Epidermis. La epidermis va a cubrir toda la parte externa, ¿correcto? Toda la parte externa, ¿no? Epidermis. Llamada comúnmente la piel. Luego vienen los epitelios. Los epitelios son una variedad del tejido epitelial que van a recubrir, van a proteger cavidades, ¿no? Del cuerpo, ¿no? O sea, que comunican con el exterior. Cuando tenemos la nariz, ¿cierto? Tiene acá dos cavidades. Tenemos la boca, dos cavidades, ¿no? Entonces, esas cavidades internas, ¿no? Son protegidas por epitelios, ¿no? Protegen cavidades internas, ¿no? Y comunican con el exterior. Y finalmente tenemos otra variedad que se llama el endotelio. El endotelio, chicos, endo es interior, está protegiendo los órganos internos que no se ven en nuestro organismo. Por ejemplo, yo tengo acá, ustedes imagínense cómo es el tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo, y como ustedes saben es un tubo, ¿cierto? Así, un tubo. En las paredes internas del tubo, ¿no? Hay un tejido epitelial de la variedad de endotelio, ¿correcto? Entonces están protegiendo, ¿no? Órganos internos de nuestro cuerpo. Ese es, en resumen, todo lo que es el tejido epitelial. Como ustedes saben, muy importante, ¿no? Ese tejido para poder saber dónde se encuentra, ¿no? Y cuál es la función que realiza, ¿no? Para ya así poder conocer después sus características y sus funciones. Muy bien, vamos a dejar ahí para pasar al siguiente tejido. Un tejido también muy importantísimo es el tejido que se refiere al tejido que va a llevar los nutrientes a todo el organismo, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta ya de qué se trata, ¿no? Es el tejido sanguíneo, ¿no? Tejido sanguíneo, vamos a por acá. Ahí está. El tejido sanguíneo, ¿no?
El tejido sanguíneo es un tejido, comúnmente le llaman la sangre, ¿no? Comúnmente, ¿no? Sangre, ¿no? Y además de llamarse sangre, ¿no? El tejido sanguíneo está circulando en tubos cerrados, tubos, que le llaman vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos nuestro tejido sanguíneo. Es comúnmente llamado sangre. Está circulando en vasos cerrados, ¿cierto? En vasos cerrados, que se llama vasos sanguíneos, ¿cierto? Ahí está, vasos cerrados, son como tubos cerrados, ¿cierto? Cerrados. Y, y lo va a bombear el corazón, ¿no es cierto? El corazón. Veamos cómo es el tejido. Acá el tejido de color amarillo tenemos la parte líquida que es el plasma y tenemos elementos que lo forman. ¿Qué elementos forman? ¿Qué elementos forman la sangre, ¿no? O el tejido sanguíneo? Fundamentalmente tres elementos. Unos son los glóbulos rojos, dos, los glóbulos blancos, ¿no? Importantes hoy día en cuarentena para fortalecer nuestro sistema inmunológico, y las plaquetas. Además, hay unas redes de fibrina, ¿no es cierto? Y el plasma. Pero vamos a centrarnos en lo que es los elementos figurados, ¿no? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Haciendo un cuadro comparativo, acá tenemos lo siguiente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos? Científicamente, se llaman hematíes. Hematíes. Eritrocitos. Y a los glóbulos blancos le llamamos linfocitos o leucocitos. ¿Correcto? Ahí está mejor. Leucocitos. También en este cuadro comparativo vemos que los glóbulos rojos tienen membrana, pero no tienen núcleo. O sea, tienen un tiempo de vida a morir, más o menos de 2 a 3 meses, y nuevamente el cuerpo tiene que volver a fabricar nuevos glóbulos rojos con la alimentación. Realmente el vaso es el vaso y la médula ósea son los que generan glóbulos rojos. Pero con la alimentación nos provee de más glóbulos rojos. Y en cambio, los glóbulos blancos no tienen membrana, pero tienen núcleo. Entonces se pueden reproducir. ¿No? Sin necesidad de alimentación. Y forman nuestro sistema inmunológico para la defensa de los agentes patógenos como el virus. Los glóbulos rojos, ¿no? Son más pequeños y siempre están en grupo. ¿No? Más o menos mide 7.5 micras de diámetro. Los glóbulos blancos miden 9 micras de diámetro. 9 micras, o sea, un poquito más grandes son. Y no están en grupo, ¿no? Uno que otro, ¿no? Tienen núcleo, ellos no tienen núcleo. El número, ¿no? Por milímetro cúbico es mucho más el número en los glóbulos rojos, de mucho mayor cantidad. Glóbulos rojos, en un milímetro cúbico hay 5 millones. En cambio, glóbulos blancos hay 6.000 a 8.000. ¿No? Es mucho menor. El color rojo de los glóbulos rojos, ¿no? Se debe a que contiene una proteína llamada hemoglobina, que es rica en fierro. El color de los glóbulos blancos son incoloros. Entonces le llamamos realmente color blanco. La forma de los glóbulos rojos es una forma de disco, forma discoidal, ¿no? Como si fuera un CD, ¿no? Había antes, ¿no? En cambio, la forma de los glóbulos blancos es una forma redondeada, como si fueran unas canicas, ¿cierto? Así. Como si fueran unas canicas, así, ¿no? Unas canicas, ¿no?
así. En cambio, los glóbulos rojos son más o menos forma de disco, son planos, ¿no? Miren ustedes acá, son planos como estos botones que están acá. ¿Se dan cuenta? Son planos, ¿no? Muy bien, continuemos esta interesante cuadro comparativo. No pueden reproducirse, van a morir. En cambio, pueden reproducirse los glóbulos blancos. Se originan en la médula roja, en el vaso, en el hígado, como hemos dicho antes. En cambio, ¿cierto? Los glóbulos blancos se originan en el vaso y en los ganglios. ¿Y cuál es la función para terminar de los glóbulos rojos? Transportan, ¿no?, los nutrientes y fundamentalmente transportan el oxígeno, llevan la oxigenación a las células. Y los glóbulos blancos, ¿cuál es su función principal? Actúan en la defensa del organismo. Ante un agente patógeno, inmediatamente son los glóbulos blancos los que entran a destruirlo y son los que mueren, ¿no? Y si el cuerpo no puede, se requiere la ayuda médica. Entonces entra la ciencia, entonces uno agarra una infección a cada garganta, se toma una pastilla, y la pastilla, que es un antibiótico, ayuda al glóbulo rojo a combatir las inflamaciones y las infecciones. Y lo matan, o si no, también con inyecciones. Entonces, los científicos del mundo están buscando, de manera así, contra el tiempo, la vacuna contra este coronavirus, ¿no? Porque casualmente nuestro sistema inmunológico no ha podido hacerle frente, pues es algo nuevo. Entonces, una vez que entra el virus, ataca de manera muy agresiva y muy rápida a las vías respiratorias y sobre todo al pulmón. Esperemos pues que los científicos tengan los suficientes conocimientos para generar esta vacuna contra este COVID-19. Bien, terminamos ahora con las plaquetas. Las plaquetas son mucho más pequeñas, ¿cierto? La función de las plaquetas es actuar taponando el vaso si en caso de una rotura. Por ejemplo, yo me caigo, ¿cierto? Y me hago una herida acá. Presiono y la sangre se coagula. ¿Quién ha hecho que se coagulen? Las plaquetas. Las plaquetas actúan en la coagulación de la sangre. Hacia uno rápidamente se hace un corte, inmediatamente van las plaquetas. Y con la ayuda de las fibras que están acá, la red de fibrina, forman así un tapón, ¿no? Y lo conocemos como la costra o la cicatriz, ¿cierto? Es que las plaquetas han actuado de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Y finalmente tenemos el plasma sanguíneo, que es el plasma donde están los compuestos químicos de agua, sales minerales, etc. Bien, chicos, hemos querido ampliar el conocimiento del tejido sanguíneo porque es importantísimo conocer, ¿no?, la conformación del tejido epitelial, la conformación del tejido sanguíneo, para después conocer las enfermedades, ¿no?, que atacan a estos tejidos. Eso sería todo y nos vemos en la próxima clase.